Desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que nadie nos escuche. El cono del silencio. ¿Cono del silencio? De los recados. Incompetentes. Batanes. Dopencos. Fisiersen. Ustedes se creen matones. Ustedes no se merecen ese nombre. Muy, pero muy buenas tardes de jueves y acá llegó la mejor hora de la semana. Aquí llegó Bala. El show va a comenzar. Sí, porque es pura melancolía. No, para nada. El show del que nadie nos escuche todos los jueves a esta hora, una horita de magazine, porque hablando de la realidad, de las cosas que realmente nos importan a los argentinos de bien, ¿sí? Como vos, como yo. ¿Hay temas importantes, de verdad, hoy? Muchos, pero la verdad que hoy es un programa, la guerra. Es el famoso programón. La verdad que la guerra es un tema... Pará. Porque este programa... Me salió bien, boludo. Sí, este programa se dedica a tratar la realidad que nos pega en la cara, que no nos da respiro. Sí. 20.000 industrias cerradas en 2 años. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algo importante. No, la inflación tampoco. Algo más importante todavía. Te creo. Porque la verdad es que es de lo que todo el mundo habla. Y está acá, es el foco, es la Argentina. ¿Entendés? No es la guerra, vamos a decir, porque la guerra está pasando en otro lado. Tampoco es el tema de los diputados, que sí, que no, pues la represión en la calle, no es eso. ¿Cómo que el tema de los diputados, que sí, que no? Que sí, que no, que te apruebo, que no te apruebo, que si me das, que si no me das. Bueno, esa es la función de un diputado, que sí, que no. La realidad nos pega en la cara más duramente. A ver. ¿Y sabes qué? Decime. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que yo no lo puedo... Ayer estaba desesperado. Estaba desesperado porque no lo podía entender. Ayer. Estaba desesperado. ¿Ayer qué fue? Ayer fue miércoles. Salió... Desandame, Marcelo, no sé cuál es el tema. Tini Stoessel. Sí. Ángela Rocuso. Antonella Rocuso. Antonella Rocuso. María Becerra y Valentina Cervantes dejaron de seguir a Emilia Mernes. Bueno, no conozco al 80% de la gente que acaba de nombrar. Ok, eso es tapa y noticias varias, muchas, en todos los portales. Vos abrís cualquier portal de noticias, prendés cualquier canal de televisión y el tema es la gran pelea entre Emilia y todas las demás. Bueno, yo estoy afuera del asunto, pero soy todo oídos. Escúchame, a ver una cosa, porque lo demás es cháchara. Es cháchara lo demás, ¿sí? Porque aparte, quien tiró data importantísima fue Yanina Latorre, la esposa de Diego Latorre, para quienes no la conocen. De la Torre. Yanina de la Torre sería, okay. ¿Sí? Pero se hace llamar conocida como Yanina Latorre. Pero no te estoy hablando de soncerías, ¿eh?
Yo te digo que vos abrís cualquier diario y la primera noticia es esa. ¿Cuánta gente dejó de seguir a Emilia? ¿Por qué la dejaron de seguir a Emilia? No te presté mucha atención del core del problema, que es que alguien varios dejaron de seguir en redes sociales a otra persona. A Emilia Mernes. Emilia Mernes. Vos no estás entendiendo. No como que alguien dejó de seguir. Es Tini. Es Antonella. Es María. Racucho me parece importante. Es María. Es Valentina. Ahí ya no las conozco esa gente. Ay, pero por favor. La nena de Argentina. No, Tini Bocuri. Tini Bocur, sí, justo. Ay, te delata la edad, mi vida. Te delata la edad. Tiene Stoessel, la hija de Stoessel. Esa claro, la hija de Antonella Racucho. Próxima esposa de De Paul. Y claro, tal vez primera dama de una nueva Copa del Mundo. Sí, Antonella, otra. Sí. Tal vez primera dama por segunda vez. Pará, segundo. María Becerra es la nena de Argentina. Llenó un montón de veces River. ¿Sí? A Valentina Cervantes te la debo, porque parece que ya no llegué. Claro, no los conocemos. Pero aparte, el problema es que a Nicky Nicole le hackearon. Llega este momento los programas de radio que me interesan de verdad, que escucho en el auto, te juro que cambio de radio. Un segundo, porque a Nicky Nicole le hackearon el celular y le pusieron un like en una foto de Emilia Mernes. Entonces todas se fueron en... ¿Se sabe por qué? No me estás dando bola. No, porque son temas que a mí no me importan, pero ahora... Nicky Nicole le hackearon el celular, le pusieron un like a una foto de Emilia Mernes y tuvo que salir a dar explicaciones. Pero ¿por qué? Emilia Mernes... Nunca nos da bola y ahora da bola. Nicky Nicole le hackeó el celular. Duki, que es la pareja de Emilia, guardó estricto silencio. Estamos todos esperando a ver qué dice. Pero está bien, pero vos estás diciendo las consecuencias, pero ¿cuál es el motivo? Ahí está, ahí yo quería llegar a ese momento. Viste que periodista incisivo que soy. Quería llegar a ese momento. Sí, yo también quería llegar a este momento, así terminamos rápido con esto. Para escuchar, ¿qué dijo Janina Latorre? No sé. ¿Sabes cuál fue el motivo? Pero sé que me estoy por enterar. El motivo fue la vestimenta. Perdón, Juan Martín, Te juro que es la primera vez que pasa, no sé qué pasó. Escucha esto, vas a ver el rating que tiene este programa hoy, mamita. Pero si tanto hablando de esto, ¿por qué la gente va a escuchar este programa? Porque yo tengo esta data. Bueno. Porque el saco del problema fue la vestimenta de Emilia y la actitud. ¿En qué ocasión? En una fiesta que hicieron los jugadores de la selección para celebrar en el año 2023 el campeonato del mundo. Ok. Sí, ¿sabes? O sea que viene del 2023. Las esposas ¿Por qué no dejaron de seguir ahora si fue así? No, eso no te lo puedo contar porque si parece no que contar eso, Marcelo. Y bueno, el problema es ese. Pero a mí me gusta porque sabes que escuché. Sí, sabes que escuché que venía medio ahí la cosa, pero ahora como que ya se desbordó. No mames, güey. Sí. La dejaron de seguir porque se puso no sé qué ropa y sí. ¿Querés que te diga lo que se puso? ¿Querés que te diga lo que te puso? A ver. Sí. Eligió para su aparición un conjunto que sintetizaba sensualidad, sintetizaba... ¿Todo eso es de este tema? No. Es un montón. Sintetizaba sensualidad y estilo urbano. La cantante vistió un top de Emilia Mernes. Emilia Mernes, pero no sé cómo es Emilia Mernes. ¿Qué se pone normalmente Emilia Mernes? Casi no se pone nada. Entonces así anda siempre. Bueno, ahí está. Perdón, ahí sigo pidiendo disculpas a las autoridades de la radio. Bueno. Escucha, la cantante vistió... La semana del 24 de marzo. Esto también. Es muy bueno. La cantante pero si vistió... siempre se pone eso porque se enoja. ¿Para qué me invitan? No, pará. La frase es, ¿para qué me invitan si saben lo que me pongo? Parece que no le invitaron. Que fue fue como novia del cantante. Que fue como novia del cantante que es Dara Duki, a quien habían contratado para que anime la fiesta. Ok. ¿Y ¿Qué se puso un smoking, Duki? No. Bueno, la cantante vistió un top negro ajustado con detalles de cordones en el frente que dejaban ver parte de su escote y abdomen, aportando un aire llamativo y elegante. Está mal escrito eso. No se puede dejar ver parte del escote. El escote
consiste en dejar ver lo que está abajo. O sea, si vos te pones un tapado y abajo estás escotado y te abrís el tapado, te deja ver parte del escote. El tema es que podés ver el escote, de una forma u otra. ¿Qué literatura estás consumiendo? Eso es lo que no entiendo. Combinó esa prenda con un pantalón negro de tiro alto, de corte recto y caída amplia, que estilizó su figura y sumó sobriedad al conjunto. Porque claro, ya me imagino cuánto mide. No mide nada. El look se completó con accesorios discretos como una gargantilla fina y un bolso pequeño y un maquillaje natural que resaltaba sus facciones. Ya las veo, ese bolso pequeño. Así que, señores y señores, no se vistan así si no quieren que Tini, Antonella, María y Valentina las dejen de seguir en las redes. Sí, díganle no al escote, chicas. Díganle no al escote que deja traslucir sus pequios. Sus volúmenes. Sí, ok. O sea, yo no voy a mostrarle sus volúmenes a Messi. No me voy a poner una remera para que se me vea el escote. No, es que vos te la imaginas. ¿Cómo se llama la chica? Emilia Mernes. Emilia Mernes me la imagino vistiéndose y pensando, porque Antonella también piensa igual que yo. Ay, basta Messi, me pongo esto. Claro, bien, obvio. Pero va a estar todos los jugadores de la selección que ganaron el Mundial. ¿Sabés si le saco? Se lleva el premio grande. ¿Sabés si le saco Messi a la mujer? No. Pero me catapulta a la estratosfera. Oh, bien. Eso es lo que pensó esa chica cuando se estaba vistiendo, eligiendo el vestuario. Más bien pensó eso. Mientras lo miraba, mientras Duki, su novio, lo miraba como diciendo, qué zorra. Bueno, ese es el tema. Ese es el tema del día. Te creo. ¿No me acuerdo? Sí, ¿vos qué mirás? ¿Vos mirás tele? Sí, porque miré tele y solo se hablaba de eso. Dije, bueno, es el tema del día. Porque busqué hoy a ver las noticias del día y solo se hablaba de eso. Dice, bueno, no puedo dejar de ver. Ya que estamos en el coso de la farándula, en el bloque de la farándula. Bloque farándula. Voy a aprovechar para decirle a nuestro querido amigo Manuel Adorni. Porque esto también podría estar de eso también se habló en la semana. También se habló a nuestro querido amigo Manuel Adorni, que si te vas a dedicar, Manuel, y nos extraña que nadie te lo haya dicho antes, quizá no tenga amigos, pero si te vas a dedicar a orinar desde un balcón a poderosos empresarios, a poderosos periodistas, a poderosos jueces, a poderosos políticos, por lo menos tenés la elemental estrategia de no mudarte a un country sin declararlo y sin tener los ingresos nimiedades que te permitan zafar de que todos los boletos que te compraste durante 2 años salgan todos el mismo día, querido amigo. ¿Pero qué están haciendo? Yo no entiendo mucho de qué se trata la cosa. No entendés mucho de qué se trata. No, a ver, si te vas a hacer millonario a costa del Estado en 2 años, se lo hemos perdonado a muchos. Se lo hemos perdonado a muchos. Sí, somos los grandes perdonadores de la historia. Pero en general es gente simpática la que se lo perdonamos. Sí, ¿no? dale. Si vos vas a ser el antipático, y vos vas a ser el estricto, y vos vas a ser el que le pega a los padres de los discapacitados en la Plaza del Congreso, porque dice que hay que ahorrar plata, porque no hay plata. No, en serio, boludo. Esto requiere un arte que no es muy difícil, ¿eh? No es muy difícil. Lo dice Robert De Niro en la película Casino. Sí. Es muy fácil. Cuando terminemos de robar el casino que vamos a robar, por 2 años nadie se compra un auto y nadie le compra un tapado de piedra a la mujer. Verdad. Dale, boludo, es lo que le pasó a los boqueteros es bastante elemental, pero es elemental para gente que transcurre su vida normalmente, no para gente que se dedica a mear a Paolo Roca desde un balcón. Si vas a mear a Paolo Roca desde el balcón, por lo menos tenés declarado el balcón en tu declaración de bienes personales o de ganancia, porque te van a venir a buscar. O sea, si vos vas a mear a todo diciendo, pórtense bien, portate bien o que parezca que te portas bien. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Básico. ¿De qué estamos hablando de lo básico? No haga bandera. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando hablamos de hacer bandera con plata, no te tomes un avión privado a Punta del Este, porque es top 5 de hacer bandera.
Y no te vayas a vivir un country proveniente de Constitución. Yo me imagino que hizo la mudanza. Empezó una mudanza y terminó otra mudanza. Dijo, ¿a dónde iremos? Y mira dónde viene Mirá dónde viene, Mirá dónde viene. Bueno. Adorni. Bien. Esto fue nuestro momento de educando al funcionario público. Sí, que me parece muy bien. A mí cuando me nombren jefe de gabinete... ¡Ay, qué lindo! Sí. ¡Qué lindo! Me la voy a chorear como pero te prometo a vos, hermano, y si no, tenés todo el derecho del mundo a pegarme un cachetazo en público, por 3 años no me mudo. Como a mí. Y ni cambias 3 años después de la gestión. Y ni cambias el auto. Te juro me la banco. Y ni cambias el auto. Más con la edad que tiene ¿Qué son 3 años? 3 años. No es nada. Nada. No es nada. Te cagaste de hambre 45 años. No es nada. Rata, miserable. No es nada. Sí, estamos de acuerdo. No, empezar a repartir silla de rueda ahora. Bobo. Bien. Me gustó. Así que ya tocamos el tema del día. Y de la semana casi. Sí, correcto. ¿Sí? El segundo tema de la semana, con una especie de aleccionamiento. ¿Sí? Vamos a la parte de empatía, que es, le mandamos un saludo grande a nuestro colaborador, Leandro Pelado Rodríguez, que hoy no pudo asistir, aunque estaba hace 10 minutos viniendo para acá. Yo creo que podía asistir. No quiero hacer reunión de producción en público. No. Yo creo que podía. No pudo, pero seguramente está escuchando el programa. Colaboró mucho con la producción de hoy, en donde tenemos de todo. Buen flyer hizo, Muy buen. El flyer es metió, todo producto de él. Me lo pidieron del Museo de Bellas Artes. Bien. Sí, bueno, deberíamos también linkeárselo con el del MoMA, que seguro que va a estar expuesto ahí también. El MoMA y el meme. Pero bueno, en definitiva, el tema de la semana también es la conmemoración del 50 aniversario, que es 50º, ¿no? Aniversario del derrocamiento del gobierno democrático de Isabel Perón, el 24 de marzo de 1976, y el comienzo de una casi década absolutamente oscura de la Argentina, que es muy importante no olvidar para no volver a repetir, o por lo menos para no volver a legitimar o apoyar ese tipo de políticas de Estado. Frente a ello, este 24 de marzo, bueno, va a haber una marcha como todos los 24 de marzo, pero a mí me gustaría dar algunos datos algunos números de alguna manera de esos 8 años de dictadura militar, que se autollamó Proceso de Reorganización Nacional, en donde se vanagloriaban de intentar como la ley de modernización laboral, un orden que de alguna manera sí estaba subvertido en el año 76, pero que podría, a mi opinión, poderse haber evitado dentro del marco de las instituciones, pero bueno, esta dictadura decidió no poner orden dentro del marco de las instituciones, sino totalmente fuera del marco de ellas, lo que generó, como dije, casi una década de atraso institucional, muertes, secuestros, violaciones, robos, desastre económico, y como postre nos metieron una guerra infame, absolutamente sin planificación, en donde murieron casi 900 argentinos sin ninguna respuesta posterior por parte de esta gente. Datos, ¿sí? Yo la verdad pocos datos encontré favorables o buenos durante este momento, salvo ponerle para aquellos que se compraron 2 televisores en Miami en algún momento de los principios de los 80. En lo demás, le puedo decir que se cerraron 20.000 fábricas, se abrieron 340 centros clandestinos de detención,
La deuda externa, la que vinieron digamos, la economía a la que vinieron a solucionar, ¿sí? Generó su política económica una deuda externa que se multiplicó por 6. La inflación acumuló un 517.000% del 76 al 83. Se prohibieron más de 200 canciones, 600 libros también prohibidos, 200 películas censuradas, aumentó la pobreza del 4.4 al 37.4, obviamente se disolvió el Congreso, se secuestraron y torturaron 30.000 personas, 9.000 de ellas fueron denunciadas ante la CONADEP y después reflejadas en el libro Nunca Más. Y se calcula que más o menos alrededor de 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente. Esto es lo que de alguna manera el 24 de marzo como día feriado quiere que no se olvide, trata de que no se olvide, porque realmente nosotros éramos chicos, realmente, teníamos, cuando inició la dictadura teníamos 4, cuando terminó estábamos en quinto grado, pero somos hijos de la dictadura y la verdad es que y hemos leído mucho y nos interesaba mucho el tema, y la verdad es que los 24 de marzo y obviamente todos los días la idea es de concientizar de que esto no puede volver a ocurrir, que el Estado no puede erigirse como un actor más del terrorismo, ¿sí? Porque el Estado tiene muchas armas como para mantenerse dentro de la institucionalidad y dentro de la República. Así que bueno, acá van estos números para que no se olviden y para que no se ningunee, ¿sí? Lo que pasó durante esos años, a pesar de que ya pasaron 50 desde el comienzo, no desde el final. Pero bueno, en función de eso, más allá de nuestro inicio jocoso, sí, la verdad es que sí, este es el tema de la semana. Y de alguna manera de todos los días, porque el pueblo, vamos a decir algo, un lugar común, pero pueblo que se olvida vuelve a cometer los mismos errores, y este ha sido un error garrafal que no debemos volver a cometer. Bien, dicho esto, y perdón, ¿va a ser el martes a la marcha? Sí, tengo toda la intención, sí. Dicho esto, y siguiendo con el asunto, donde vamos a mezclar un poco de pan y circo, ¿sí? Porque aquella dictadura no dejó de intentar cumplir con este famoso adagio romano, denle al pueblo pan y circo para que no se subleve o para que no piense. Tenemos el honor, la verdad el honor, la gratificante, para mí también una felicidad, la verdad que no lo conozco, pero cuando vi el documental del cual vamos a hablar ahora, la verdad me gustó muchísimo. Y se trata de lo que pusimos en el flyer, tal vez de la última obra audiovisual de la dictadura, que hable sobre un poco de la dictadura militar, concienzuda, que trata de tocar todo y muy documentada, mucha imagen. Mucha imagen, así que tenemos el placer de poder hablar y que se nos va a unir en el Zoom, ¿sí? Se va a unir a nuestra ¿cómo es? Nuestra programación online, a Tomás Esposato. Tomás Esposato, es editor de cortometrajes de género de animación y ficción, es guionista, es animador, es director y productor, ¿sí? Participó en muchos cortos, ¿sí? Tiene varias películas. Por ejemplo, el corto Fantástico del 2015 ganó a mejor cortometraje en la competencia argentina del Festival Internacional de Cine Mar del Plata. Estuvo en la parte de la producción y la dirección de Carmel, que es el documental de María Marta, ¿sí? En la de los hermanos Menéndez, y es co-director junto con Lucas Buzzi de Argentina 78. Una historia oral, ¿sí? Que aborda ese mes del Mundial 78 que se celebró acá en la Argentina, desde muchísimos aspectos.
no solo el deportivo. Yo pensé que iba a haber una cosa así, como que lo miré, el afiche ya no lo dice tanto, pero dije, bueno, un poco de fútbol no viene mal para irme a dormir. Y la verdad es que no solo me sorprendió, sino que me fascinó la cantidad de data, de imágenes, de entrevistados. Lo de los entrevistados se acaba... Tiene alguna figurita difícil. Tiene figuras muy difíciles y con eso vamos a preguntar. Así que bueno, si estás por ahí, Tomás, vamos primero a poner la canción y a ver, para que nos ponga en clima. ¿Sí? Con millones de argentinos jugaremos el mundial. Canción que claramente tiene un aspecto de, ¿cómo es?, de fanfarria militar, digamos, ¿no? Bueno, estábamos en el medio de la dictadura, una dictadura que se suponía que venía siendo exitosa. Pero tiene sus voces femeninas, sí, que lo hacen menos castrense. Digamos. Ajá, pero bueno, un mundial que parece que al final, si bien la Argentina ganó, parece que no fue el resultado esperado política o socialmente para la dictadura militar. Así que bueno, Tomás, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, se le desconectó. Bueno, vamos a hablar. Por lo pronto vamos a decir que el documental es altamente recomendable, lo pueden encontrar en Netflix. Son 4 episodios. 4 episodios que va de alguna manera cronológicamente desde que empieza, un poquito antes de que empieza el Mundial hasta que termina. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pasaron muchísimas cosas en ese mes. Sí, más allá de lo cronológico, ya tiene un gran trabajo de montaje. Gran trabajo de montaje. Pues pasa sin solución de continuidad de las cuestiones más oscuras de la política nacional a si jugábamos 4-3-3 como, ¿no? Sí. Pero, o sea, porque además tenés, de verdad... Bueno, si no hablamos por teléfono. De verdad que por ahí en 4 minutos tenés a Firmenich y tenés a Mario Kempe, de vuelta, 2 figuritas difíciles. Uh-huh. Uno hablando de guerrilla y el otro hablando de estrategia en una cancha, es extraordinario. Es muy bueno. Lo tiene a Menotti también, todo siempre en primera persona. Bueno, a ver, lo tenemos a Tommy ahí, ¿está o no? ¿Estamos? A ver, está más o menos señal, nos dicen... ¿Estamos ahí? Ahí está. ¿Nos escuchás, Tomás? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Yo los escucho a ustedes. ¿Ustedes me escuchan? Nosotros te escuchamos. Sí. Hola, Tomás, ¿cómo estás? No, yo te estoy escuchando, estás un poco cortado. Si no, podríamos intentar cortar la cámara. Nos perdemos una facha importante. O hablamos por teléfono. Pero bueno, si querés, no podés conectar la cámara. Bueno, Bueno, como vos decís, para mí hay 2 figuritas difíciles muy importantes que son... Dejémoslo a Tomás. ¿Estás, Tomás? No, bueno. Bien. Acá, mientras tanto le estoy pasando a Martín, nuestro operador, el teléfono, por los dos, si lo hacemos por teléfono. Para mí tiene 2 figuritas muy difíciles, que primero es Firmenich en primera persona hablando sobre el asunto, no del Mundial, es el que de alguna manera refleja la situación política del momento. Menotti, que es su última entrevista. Se muere a nada. Es su última entrevista. Se muere a nada, eso, correcto. Kempes, o sea, tiene tiene a lo más importante de la selección del 78. Lo tiene al capitán Pasarela, lo tiene a Kempes, el jugador del Mundial. No está Luque, extrañamente. No está Luque, pero está la historia narrada de Luque. Terrible, dramático. La historia lo dramático de Luque. Lo dramático ese partido. Lo tiene a Jacinto Luque. Sí, dramático, y lo que pasó después y lo que le pasa en el medio. Sí, ahí está. Bueno. Ahora sí. Bien. ¿Estás, Tomás, ahí? A ver, Tomás, hola. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, ahora sí. Te escuchamos y te vemos. Disfrutamos tu bello semblante. ¿Cómo andás, Tomás? Igualmente. Gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Estábamos hablando un poco de lo fascinado que nos quedamos después de ver el documental que codirigiste. Y lo asombrado de la cantidad de data, de información, de gente que
que consiguieron, y mi idea era, ¿cómo encararon el tema? O sea, ustedes son gente joven. ¿Qué año naciste, Tomás? Yo nací en el 88. Ajá. El co-director es un poco más grande que yo, pero ninguno de los dos estábamos vivos al momento del Mundial. Así que fue un punto de partida también desde la investigación propia, obviamente sabiendo los antecedentes del país, conociendo la historia como cualquier joven que va al secundario, se entera de cosas, lee cosas, se interesa. Pero bueno, yo sabía poco y nada del Mundial, digo lo que se sabe en general, sabía algunas cosas, que habíamos salido campeones. Nos llega este proyecto y bueno, nos empezamos a meter de lleno y rápidamente nos dimos cuenta que había un montón de cosas para contar, que primero que era un tema enorme, que había que estudiar mucho y habían pasado muchas cosas, muchas que fueron documentadas y muchas otras que no. Y al mismo tiempo también había muchas cosas que se decían sobre el Mundial y que se repetían a lo largo de los años, que quizás no eran del todo ciertas o que era más fácil repetir y decir que habían sido de cierta forma porque bueno, en este país en general los hechos muy complejos tienden a simplificarse, porque bueno, son más fáciles de explicar también a veces cuando son simples. Y es un país, el nuestro, que tiene cosas muy complejas. Y entonces a veces cometemos el error de querer simplificar cuando, bueno, simplificar deja fuera muchas explicaciones difíciles, ¿no? Bueno, y el Mundial fue un caso así. Desde ese aspecto del documental aborda, creo que no quedó tema por tocar, o sea, si bien el hilo conductor es lo deportivo, está la parte del gobierno, la política internacional, la ciudadanía, lo cotidiano. Me encanta el principio, o sea, la apertura con las imágenes de época. Para mi gusto era volver a mi infancia, ¿no? Pero me gusta mucho, como que la economía. Yo encuentro algunos highlights, algunos momentos pico de la película que revuelven, digo, en el marco del torneo de la Copa Mundial, revuelven algunos temas que son muy interesantes y que son cuestiones clave de la historia argentina que no están resueltas. Espera un segundito, porque dijo que acá me escribe que se corta. ¿No lo querés llamar por teléfono por ahí? Ahí te llamamos por teléfono, Tomás, así sea un poco mejor. ¿Sí? Porque ahora se lo vamos a decir a él, pero hay una escena, hay una parte en la que, porque nosotros conocemos a Lacoste como el presidente del ente autárquico Mundial 78, ¿te acordás? Carlos, sí, me acuerdo. A Carlos Lacoste. El tipo, porque además ellos intervienen en la AFA. ¿Viste cuando ahora hay todo este quilombo con la AFA, que dice la AFA es una asociación civil, no tiene nada que ver con el Estado? Bueno, en tanto asociación civil, la Inspección General de Justicia tiene la potestad, o el Estado, mediante la Inspección General de Justicia, tiene la potestad de intervenir como sea un club. Sí, lo que pasa es que pasó con la AFA en aquel momento. Te interviene en la AFA, la FIFA te saca de toda competencia internacional. Exacto, eso es lo que pasa ahora. Es un buen dato. Pero en aquel momento, el primer interventor es... Ahí creo que lo tenemos. Nos tenés ahí. Bueno, ahora lo vamos a decir con el de vuelta. Pero el primer interventor era un tal Actis, porque yo voy a contar, hay dos cosas que ahí ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Estamos hablando de aspectos históricos muy importantes que ustedes tratan en el documental y que van bastante al hueso de algunos temas no resueltos de la historia de Argentina. Una, muy interesante, y era bastante a cielo abierto, la interna entre la Marina y el Ejército. Estamos hablando de Macera, futbolero, hincha de River, y Videla, un chupacirio que, digamos, que en el discurso inicial habla de que Dios, qué sé yo. Esa interna va a quien dirige el ente autárquico Mundial 78. Hablamos con Marcelo cuando vos estabas fuera del aire, creo que estás ahí, ¿no? Danos un ok.
Sí, bueno, estoy escuchándolo muy bueno, el conocido por nosotros es Lacoste. En el documental se da cuenta del atentado en el que acribillan a Actis, que es el que había puesto Videla en esa interna. Bueno, exacto. Hay algo muy interesante, además de lo de la interna entre la Marina y el Ejército, que subyace en esa parte del documental, que es tenerlo a Firmenich exculpando a Macera de la muerte de Actis. Es un episodio y es un accionar de Firmenich que tiene mucho que ver con algo que es también mítico de la historia argentina de los 70, que es un supuesto acuerdo en Italia, más puntualmente, al decir de Pablo Giussani en el Montonero de la Soberbia Armada, ese libro, que hay un acuerdo entre Firmenich y Macera. Y pareciera que aquel acuerdo de Firmenich y Macera llega hasta el día de hoy en que ustedes se sientan frente a Firmenich y Firmenich niega lo que es un secreto a voces y que es obvio, que es que Macera mandó a matar. Ahora Firmenich, después de toda el agua que corrió bajo el puente, podría decir, bueno, sí, no sabemos, la verdad que tiene pinta de que nos plantaron los volantes de Montonero, porque además dice, puede ser una célula de ¿cómo dice? Sí, de Valentín Alsina, sí, o de Lanús. O sea, yo creo, pueden haber sido los compañeros Montonero, exculpando en una actitud que históricamente es muy rara la de Firmenich, y ustedes dan cuenta de eso, es muy interesante eso que tienen ahí. Y ahí en eso va, porque yo me sorprendí cuando aparece Firmenich. ¿Cómo consiguieron esa entrevista? Bueno, no fue nada fácil. Se imaginarán. Tuvimos un productor periodístico muy bueno que se llama Rodrigo Alegre, que la verdad que nosotros le pusimos esfuerzo, pero él le puso mucho cuerpo, porque la verdad que estuvo casi 1 año y medio en tratativas con distintas personas, primero para llegar a él, que fue toda una odisea, y finalmente para lograr convencerlo de que aparezca en este documental, bajo acuerdo de que íbamos a hablar prácticamente exclusivamente del Mundial, que era nuestro tema, el tema que nos tocaba. Digo, no es que nosotros íbamos a ponernos a hablar de la historia general de Montoneros. Le encanta hablar a Pepe, le encanta hablar. Obviamente, digamos, es una persona que nos sorprendió inmediatamente. Primero, obviamente no lo habíamos conocido ni nada. Podíamos haberle, nos preacordamos 5 preguntas que le podíamos hacer. Terminamos siendo como 10, porque la verdad que, bueno, hicimos una primera pregunta y se empezó a despachar con la historia de los mundiales desde sus comienzos hasta el día de hoy. O sea, una persona muy culta que sabía todo perfectamente. Y bueno, nosotros teníamos pensado el episodio 1 con una entrevista a Firmenich, si era que la llegábamos a conseguir, en donde él negaba obviamente que Montoneros había participado del atentado de Actis. Y no. Cuando dice lo contrario, fue una gran sorpresa para nosotros. Se imaginarán. Tenés un retítulo ahí, es muy fuerte eso. Pero bueno, sí, la verdad que fue muy sorprendente. Y bueno, es así. Esas son las magias, por así decirlo, de los documentales, que son obras vivas donde todo el tiempo vos podés investigar años y años y podés escuchar cosas y leer. Al final una entrevista te puede dar vuelta todo lo que tenías pensado en todo ese tiempo. Ahora, digo, me quedo con Firmenich porque es una figurita muy, muy difícil realmente, que no es esperable en un documental sobre fútbol y de alguna manera fútbol y política, pero no, claro. O sea, yo lo empecé a ver y cuando apareció, porque aparece bastante rápido y después aparecen, creo que en todos los capítulos. Como al principio, digamos, habla del atentado de Actis y, digamos, de alguna manera trata de desligarse. En el último capítulo, en el capítulo de Argentina-Perú, dice, que eso también es otra cosa increíble de la historia argentina, cuando Argentina hace el 4º gol y de alguna manera entra en la final, después hace 2 más, en la casa de Alemán explota una bomba, en el mismo instante. Sí, correcto. Y ahí aparece Firmenich y dice, esa no la pusimos nosotros tampoco. Dice, esa es parte de la interna de economía. En esa sí, pero ahí no murió nadie. No, ahí no murió nadie, sí. No importa, pero
O sea, hace el gol Argentina y explota la bomba. O sea, y él dice, nosotros no pusimos esa bomba. Eso es una interna de ellos, es la interna económica, porque Alemania estaba en contra del gasto del Mundial y otros no. Bueno, a ver, igual, esto no queremos, yo por mi parte no quiero culpar a Astiz, me parece que es una figura difícil, difícil de Firmenich, perdón, porque no suele dar entrevistas y en esa época es muy preponderante. Pero lo que yo quisiera preguntarte es, ¿cómo fue el proyecto? ¿Ustedes fueron a Disney con el proyecto o Disney le dijo hagamos el proyecto? ¿Cómo se mueve eso con estas grandes plataformas? Bueno, a modo general se puede mover de ambos lados. Puede venir una plataforma con un tema o un proyecto en mente, o puede ir uno a una plataforma con un proyecto o tema en mente. En este caso en particular, fue Disney, que en realidad fue Nat Geo en un comienzo, que luego se transformó en Star Plus, que luego se transformó en Disney, porque estas plataformas vieron que van mutando a lo largo de los años, y este fue un proyecto de 3 años. O sea, nosotros arrancamos a finales del 2021 con Argentina con 2 estrellas en la camiseta, y bueno, y en el medio de eso pasaron un montón de cosas, entre ellas el Mundial de Qatar, por supuesto. Pero quiero decir, fue como casi una vida en donde sí, la plataforma fue evolucionando, las personas fueron cambiando, siempre teníamos, bueno, la persona que nos de alguna manera nos encomendó y nos llamó para hacer esto, bueno, la verdad que nos dio bastante libertad a lo largo de todo el recorrido, y bueno, sí, un poco cuando conocimos a Firmenich hubo algunas caras de sorpresa, nadie sabía bien dónde meterse, pero bueno, seguimos adelante porque confiaron en que nosotros, de que facilitaba para nosotros contar una historia que era la historia que queríamos contar, que era una historia contada oralmente por la mayor cantidad de protagonistas posibles de esa historia. Que no sea una historia contada por terceros, sino mientras más cerca pudiésemos estar de los testigos, protagonistas, víctimas, victimarios, íbamos a priorizar esa posibilidad. Yo detecto también, porque se puede contar la represión desde muchos lados, y se puede hablar de los desaparecidos y de los detenidos y de la tortura desde distintas provincias. Está el Tigre Acosta, pero digo, hay algo de la... Y ustedes lo manejan bien con un dron ahí que estaba muy bien filmado. Hay algo de la cercanía entre la ESMA y la cancha de River que hace que ustedes trabajen, que ustedes hablen de la represión desde la ESMA y de los sobrevivientes de la ESMA. Sí, a ver, hay algo de la cercanía. Por supuesto que hubo centros clandestinos de detención y tortura a lo largo y ancho del país. Sí había algo particular de la ESMA que nosotros teníamos, que bueno, era un espacio que geográficamente tenía cierta importancia, esto que decía recién, como hay algo del protagonismo de las personas que dan su testimonio, porque realmente lo vivieron no solo como algunas personas futboleras o algunas personas que no les interesaba el Mundial, sino porque realmente los atravesaba incluso desde el ambiente y el sonido, porque los goles se escuchan desde la ESMA. Digamos, si el viento corre a favor, se escuchaban los goles. Además del hecho de que las personas, bueno, en Buenos Aires cuando salieron a festejar, la Avenida Libertador se convirtió como en una especie de corredor de hinchas, y los que estaban en la ESMA, algunos, de hecho Miriam Lewin, que es una de las que brinda su testimonio, sale de la ESMA para festejar, la sacan para que salga a festejar con ellos. Entonces es un punto medio neurálgico que tenía no solo a personas involucradas desde el espacio, sino también que era el centro en el cual se organizó la Pecera, que era un centro de información, de contrainteligencia y contrainformación, que estaba en el último piso del Casino de Oficiales, que de hecho hoy si uno va al Museo de la ESMA puede ver dónde estaba ese lugar, en donde detenidos desaparecidos eran puestos a hacer trabajo esclavo
para recibir información de afuera y, bueno, básicamente repartir a los medios locales la contrainformación que querían Correcto. brindar. A ver, concretamente lo que muestra el documental, entre paréntesis digo, muy bien logrado, linchianamente lograda la pecera que hicieron, esa pecera tan delicada que hicieron ustedes. Sí, está muy bien. Eso y otra escena que si hay tiempo después te voy a decir que me gustó mucho también, porque no ahorraron, los pibes sabían que iban a salir en Disney, que estaban haciendo un documental, pero no ahorraron en meter cine. No, pero es que véanla, es porque la o sea, que... cuando la vean, hay cosas de cine que son para ver, y la pecera que hizo, porque yo ya sé de dónde la sacó, está muy bien. Pero digo, bueno, nada, que la pecera, lo que cuenta el documental es que los animales de la Armada, que eran todos unos brutos, necesitaban materia gris para escribir el relato, digamos. Escribir el relato, nutrir a la prensa, atender a la prensa internacional, bueno, hasta, ¿no? Esa carta que ustedes tienen, muy buen documento, es el de la carta del holandés que le escribe a la hija. Contanos un poco de eso, porque es muy interesante. Contanos un poquitito. Bueno, esa es una historia muy lateral. Digo, al principio estaba mencionando como que no dejamos cosas sin tocar. La verdad que quedaron un montón de cosas afuera. La carta de Kroll fue un elemento que quisimos agregar porque era bastante, digo, un poco lo que quisimos hacer es poner las cosas que realmente demostraban aquello que estábamos contando, ¿no? Digamos, ejemplos muy claros para que se entiendan muy bien. La carta de Kroll es un claro ejemplo de desinformación y de censura, pero sobre todo de desinformación del relato, en donde sale una carta de Kroll, en donde Kroll supuestamente, Kroll era un futbolista de Holanda que supuestamente le escribía una carta en inglés, no se sabe por qué en inglés, a la hija, contándole acerca de las bellezas de Argentina y de cómo los soldados no disparan balas de sus fusiles, sino flores, y que era un país bárbaro y lleno de libertad, y que le compró una muñeca que se iba a llamar Argentina y qué sé yo. Esa carta le llega a uno de los periodistas del Gráfico, así se cuenta por lo menos, y esa carta se publica como carta real, que obviamente era una carta puesta por alguien más, que cuando llega a las manos de Kroll dice, obviamente después de ya estar publicada en el Gráfico, Kroll dice, yo no, eso no tiene nada que ver, yo no escribí eso, jamás, no tengo una muñeca que se llama Argentina, yo no escribí porque le escribiría en inglés, y esa carta está publicada, y bueno, es un poco, hay algo es muy loco ver cómo está de la posverdad en esa época donde ya existía, ¿no? Hay algo que, bueno, uno lo lanza al aire y ya está, hay alguien que la leyó y que piensa que Kroll dijo eso y fin de la historia, y si no escuchó la réplica de Kroll, pasó. Bueno, y cuentan ustedes en el documental que hay un dispositivo nutrido de secuestrados desaparecidos, aportando, muchos periodistas, muchos escritores, muchos tipos de la cultura, aportando su capacidad de reacción y su capacidad de investigación a ellos. Sí. De hecho, hasta sacan algunos. Bueno, yo creo que hay algo que sintetiza, porque hay otra cosa más que subyace en el documental que está muy bien, que es esa contradicción humana entre la pasión nacional y la situación particular. Pero ya no. Pero papá, si tu hijo te dice, pero papá, vos no sabías lo que estaba pasando en el país, y vos tenías 6 años, ¿no? Y vos saliste a festejar, y acá lo tenés en el documental a Ricardo Coquet, detenido, desaparecido, en la ESMA, diciendo, por más que estábamos chupados, queríamos ganar. Esa frase sintetiza, esa le da todo el sentido al documental, que es extraordinario, hasta en el afiche que ustedes hacen tiene ese sentido. Por más que estábamos chupados, que estábamos secuestrados, quiere decir, queríamos ganar. Sí. O sea, que estabas escuchando los partidos y te olvidabas un rato que estabas secuestrado, porque además, por ahí también lo que te picaneaba estaban en otra, porque estaban entretenidos con eso, y también quería que estén contentos. Bueno, es un enfoque... Sí, que había... Y que digo, esto que hablábamos por ahí al principio en la versión de Zoom que fracasó, pero digo, es un tema complejo de abordar eso, por ejemplo. Digo, es un tema que no se suele abordar porque es difícil, digo, porque también porque vivimos en un momento donde las cosas se dicen de manera vertiginosa y tenés que tomar un partido y decir es esto o lo otro, y todas las contradicciones son difíciles porque uno tiene que
bueno, tomarse su tiempo para explicarlas. Entonces uno dice, no, bueno, un detenido desaparecido le gustaba el fútbol, entonces se ponía contento. Ah, no, entonces lo voy a condenar. No, paremos un poco, porque Coquet es una persona muy particular, que nosotros un poco también lo elegimos tener su testimonio, justamente pues sabíamos que era futbolero, era de River. De River, sí. Quería que gane la Argentina, estaba ahí, estuvo detenido mucho tiempo. Incluso él mismo dice que había gente adentro de la ESMA, militares, que no eran todos lo mismo, como que había algunos con los que incluso se podía hablar de política y discutir, algunos que le decían barbaridades y otros que no, algunos que le dejaban ciertas libertades y otros que no, siempre desde estar detenido, desaparecido y haciendo trabajo esclavo, pero digamos, había muchos matices en las historias. Es como que a veces, insisto, es fácil reducirlo a decir cualquier persona que estaba dentro de la ESMA no podía tener un atisbo de felicidad porque eso es impensable. No, bueno, Coquet se enamoró de la ESMA y tuvo un hijo concebido en la ESMA. Y esas cosas pasaban también, porque los seres humanos somos así también. Bueno, entonces, sí. Ahora desde ese punto de vista se puso un poco también en boga el tema de esa demencialidad de los militares, de tenerlos a los detenidos desaparecidos como una especie de muñecos que los sacaban a dar vueltas, pero no a dar vueltas a marcar gente como si al principio, sino a tomar algo, hasta inclusive los dejaban salir a dormir a la casa y los tenían que hacer volver. Hay 2 libros muy importantes al respecto. Como La llamada de Liliana Guerreiro, o ahora Desaparecida 2 veces, porque además también se cuenta y como tangencialmente se enuncia de alguna manera, porque realmente es un tema también muy difícil de tocar, es que creo que lo dice, no lo dice Lilian Lewin, lo dice... No, Miriam Lewin tiene un lo dice, tema. Bueno, nosotros estábamos cuando salimos, como que sufrieron otra suerte de desaparición porque sus propios compañeros no los podían tomar como veraces. Sí. Bueno, acá mete la historia de una fallida ingesta de cianuro, ¿no? En el documental, en la charla con ustedes. Sí, de hecho, fuerte es eso muy también. Loco porque hay algo que no se dice en el documental, porque eso, cada testimonio tiene también su lógica narrativa dentro del documental. Los 3 testimonios de los detenidos desaparecidos tuvieron una fallida ingesta de cápsula de cianuro, los 3. Uh-huh. Uno porque estaba vencida, otra porque tenía un recubrimiento plástico, otro porque se la hicieron escupir, pero digamos, a los 3 les pasó lo mismo. Y sí, el que dice lo de que fue rechazado es Raúl Lisandro Cubas, uno de los detenidos a los que le hicieron dar una entrevista a Menotti. Sí, que hubo obviamente, cuando volvieron a sus casas era un problema para ellos que sufrieron, digamos, porque hay una gran complejidad en estas historias y en lo que pasaba y en el tiempo presente, porque tampoco uno puede juzgar a aquel que los condenaba o que los apartaba, porque muchas veces realmente no se sabía lo que estaba pasando. Digo, hay algo que también tiene que ver con, uno piensa en la información que se decía errónea en ese momento, no sé, la carta de Kroll, para dar un ejemplo más simple, pero realmente no era fácil acceder a información veraz y verídica, porque no era tanta la información como la que hay hoy. En general en esa época todo tenía que ver con la prensa gráfica, los diarios y un poco de televisión, pero no era televisión 24 horas con información, era a cuentagotas. Entonces, bueno, ustedes le dedican una parte a algo importante, que fue importante, y le dan su porción al documental, que es a la prensa extranjera, sobre todo los holandeses, franceses. Eso también jugó un papel importante. La prensa extranjera fue clave y es como... Y James Nilsson en el diario acá en el Herald, ¿no? Sí, claro, el Herald era el único que hablaba de desaparecidos acá, justamente porque hablaba en inglés, entonces había algo de la censura que no terminaba de funcionarles a los militares. Pero sí es cierto que la prensa extranjera tenía una información que acá no estaba, sobre todo porque, bueno, había también muchos
militantes perseguidos que fueron exiliados en el extranjero y que, bueno, empezaron a contar su historia desde afuera, a tratar de rescatar gente de acá. Entonces, esa información que se tenía afuera, que a veces era muchísimo más vasta que lo que se tenía acá, bueno, eso se replicaba en la prensa extranjera, y cuando llegó el Mundial, digo, uno se imagina viéndolo ahora, la prensa se le abren las puertas a la prensa. Claro. Entonces, bueno, tenemos el testimonio de dos periodistas holandeses, que la verdad que hicieron, que a pesar de que uno de ellos era un periodista deportivo, Frits Barend, bueno, era un periodista muy comprometido políticamente. Entonces, ahí, bueno, se hizo la suya. Ese fue el que en la fiesta por el campeonato se le acerca a Videla y le dice felicitaciones, y cuando Videla entra en confianza a agradecerle, dice, bueno, ¿qué me puede decir de los desaparecidos? Sí. Es muy buena ese momento. Sí, esa historia es tremenda. Esa historia es tremenda, que va acompañada de las fotos de Bert Ninhuis, que es el tipo con el que fue. Entonces, digo, está la seguidilla de fotos, es increíble, porque está todo, o sea, nosotros vimos todo el rollo, pusimos una gran cantidad de fotos, no todo el rollo, pero cómo se le va cambiando la cara a Videla a medida que va hablando con este tipo. Y de hecho, digo, cosas como perlitas que no pudimos conseguir. Fritz nos contó que de hecho se ve en la foto que él lo tenía grabado eso, en un grabador, pero no encontró el cassette. Te puedo hablar de una pastillita muy banal y muy boluda, pero que me encantó cinematográficamente. El plano de costado del piloto de Lufthansa y las dos azafatas, el plano ese con el bolsito. Es más, si ese bolsito está, lo quiero comprar. Te doy el dato. Y ese bolsito de la gente de arte, que la verdad que se mandó unas grandes... Ese plan, es genial. Ese plano está muy bien, y antes creo que no lo escuchaste, felicitamos mucho el montaje de la película, porque bueno, hace toda la esencia de cómo se documentaliza los dos temas y se entrelazan, y esa licencia vale la pena, sí. Esa licencia, la verdad que el montaje es clave. Sí, perdón. Y esa licencia que se toman ustedes de meter la intervención de los montoneros en la transmisión de Canal 13 mientras Deina está pateando el penal, cosa que por supuesto no ocurrió, pero lo felicitamos igual. No ocurrió durante el penal, claro, pero correcto. Sí ocurrió durante este partido. Sí, digamos, hay algunas licencias, hay algunos que dicen que la imagen no se detuvo y que simplemente se no importa, es cine, amigo. Esto es cine, amigo. ¿Qué va a hacer? Pero es cierto, igual sí es cierto que hay mucha gente que vio la interrupción y que dejó de verlo, y de hecho hay algo que también, que es una licencia cinematográfica, que bueno, finalmente derriban la máquina y sigue el penal de Deina. Pero es cierto que también hubo lugares como Mar del Plata donde la grabación de Firmenich no la podían sacar más porque no la encontraban, entonces como que quedó en loop. Che, alcanzó ya. Claro, sí, no la podían, porque no la podían encontrar. Bien, bueno, Tomás, ¿sabes qué pasa? Se nos viene 3 en 1. Sí, porque se termina que nadie nos escuche, se viene 3 en 1. Pero te mandaste un programazo, amigo. Te mandaste una peliculaza. Un peliculón. Un documentalazo, digamos. ¿Cuándo estrenás el documental de Gilla Murano? Me parece que el mes que viene. Primicia de que nadie nos escuche. Che, organícese un poquito. El mes que viene, ¿cómo me parece? Si es el mes que viene, tiene que tener fecha. Dale. Tommy, macho. No sé si lo puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte artístico y por esta entrevista. Un abrazo muy grande. Gracias por invitarme. Marcelo, saluda y nos vamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro, sí, queríamos decir que mañana a las 8 de la noche, acá en Radio Caput, estaremos. Vamos a estar todos quienes participamos en esta radio para ir presentando uno a uno los programas de este año y para que ustedes se puedan ir enganchando con las propuestas de cada uno de los... Aguante Radio Caput mañana 2026. 8 y durante todo el día Radio Caput, y nos vemos nosotros en particular el jueves que viene. Y el martes a la marcha. El martes a la marcha, obvio. No sean gatos. Chau, los queremos mucho. Chau, gracias. See it from afar. Oh yes.
What is ahead?